Buenos días a todos. Después de la brillante intervención del secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, aunque ha dejado la puerta abierta, que quizá tendría que ser para América Latina, con esa combinación maravillosa que ha hecho, que cuando estamos nosotros es Iberoamérica y cuando son ellos, y realmente la Secretaría de Estado, como él ha dicho, no se ocupa de Portugal, y por lo tanto, pues debería ser, pero bueno, me ha encantado que abriese esa puerta. Corresponde ahora la conferencia inaugural a cargo del doctor profesor don Mario Hernández Sánchez Barba. Como ya he dicho antes, viejo amigo de FIES y íntimo colaborador en otros tiempos, aunque viendo ahora su currículum lo que no sé es de dónde ha sacado tiempo para hacer tantas cosas. Nacido en Santa Cruz de Tenerife, realizó sus estudios y el doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, donde desempeñó tareas docentes y de investigación desde 1949. Catedrático de Historia Contemporánea y de América Latina en la Universidad Complutense desde el 68 hasta su jubilación y posteriormente como catedrático también en la Universidad Francisco de Vitoria, en la San Pablo CEU, profesor de la Escuela Diplomática de Madrid, profesor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, así como profesor visitante de diversas universidades iberoamericanas, estadounidenses y europeas. Fundador y director de la revista Quinto Centenario y Mar Océana, académico correspondiente de la Academia Nacional de Historia de Argentina, de Venezuela, de la Historia y de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Entre otras condecoraciones, comendador de la Orden de Alfonso X el Sabio, medalla de plata de la Universidad Complutense de Madrid. Y también un dato interesante para los estudiantes, tienen aquí un punto de apoyo, ha dirigido más de 100 tesis doctorales. Cuando un director de tesis ha dirigido más de 100, por algo será. Algo tendrá el agua cuando la bendicen y algo habrá detrás de un currículum así, ¿no? Entre sus publicaciones podría ser también más largo, pero bueno, es un honor para nosotros tener al profesor Sánchez Barba aquí, con ese título tan sugerente de la conferencia de hoy, que en más de una persona del entorno de estas jornadas ha empezado cuestionando hasta que lo ha entendido. Entonces, diciendo, hombre, pero ¿cómo empezáis con un título que recrimina a los reyes? Y entonces ya cuando han entendido el contexto del título han dicho, qué acierto, qué bien planteado. Profesor, tiene la palabra. Muchas gracias. Ilustrísimo señor señor director del Instituto Cervantes, excelentísimo señor embajador, querido Petrovich, señoras y señores, tengo el temor de que no me oigan ustedes bien y tengo que hacer una pequeña corrección a la presentación de mi querido Rafael Borrans. El título de mi cátedra no es latina, ni quiero, ni era, ni nunca lo fue, sino Historia Contemporánea de América. Sin más, de América, que incluye naturalmente todo. Y es, además quiero decirles a ustedes que es la única cátedra con esta denominación de las universidades españolas. Y por una razón fundamental, porque cuando yo, contra el criterio de don Joaquín de Entrambas Aguas, que era el dueño de las cátedras de literatura, me presenté a la cátedra de literatura hispanoamericana y tuve 2 votos y estuve a punto de salir con gran escándalo de don Joaquín, se creó expresamente por el resultado final de la cátedra, se creó la Cátedra de Historia Contemporánea de América, en la que se planteó la línea fundamental de la política española a través del mundo intelectual e histórico del que España no puede renunciar de ninguna manera. Y esta es la razón de que este último libro mío, que ha tenido un gran eco en Italia, pero no en España todavía, se titule Historia de la América Española. Cuando mi maestro, el inolvidable profesor Vicens Vives, planteó en el año 70 y tantos, es decir, cuando yo entré a colaborar con esta institución, FIES, y tuve una reunión fundamental con todos los profesores que íbamos a intervenir en esa
importante obra, Historia de España y América, historia social y económica. Es decir, es cuando los factores de donde parte la idea para la investigación histórica, que son la literatura, la filosofía, las ciencias, la física y el pensamiento, que es en el que este momento está efectuando su entrada rauda y total, la historia como fundamento esencial del conocimiento del ser humano, Sei und Sei, dijo Heidegger, pues en ese momento se creó fundamentalmente para esta razón, de aglutinar lo hispánico a lo que no puede pronunciar ni renunciar el mundo español ni el americano, y se llegó por unanimidad a que era imprescindible que el título de la nueva obra, que marcaba también una nueva dirección, la social y la económica en el mundo histórico de la historia, fuese, porque era imposible separarlo, historia social y económica de España y América. Y los tres americanistas que el profesor Vicens Vives eligió fueron don Manuel Ballesteros Aybrois, también mi profesor y maestro en la Universidad de Valencia, Guillermo Céspedes del Castillo, que ha regresado en ese momento de América, de California, y se ha incorporado a la Universidad Española en el Departamento de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid, que yo tuve el honor de fundar y de dirigir, y la persona que les habla a ustedes, respectivamente, para la etapa prehispánica, también imposible de separar, gracias a Hernán Cortés, se ha dicho de paso, que en sus cartas de relación nos marca extraordinariamente. Perdón por estas notas del tipo. Yo he colaborado, he sido parte fundamental de FIES, he colaborado siempre con el padre de este señor, inolvidable personaje, que Rafael Guardans era un caballero español de la cabeza hasta los pies, y esto naturalmente lo ha recibido su hijo. Y quiero dar la enhorabuena a mis dos amigos queridos, Petrovicci y Almudena, por la creación de este. El título de mi conferencia no es mío, es de este señor, de manera que yo no me quiero irrogar. Y quiero decir que me alegra extraordinariamente, desde la altura de mi edad, y muy prolongada, ver la juvenilidad que ha entrado tumultuosamente en FIES y alcanzar de esa manera una línea de identidad fundamental, importante y decisiva para establecer no puentes. España no es un puente de América con Europa. ¿Qué va a ser? Europa será un puente, pero España no. España es América hispánica, a pesar de que, en fin, el ministro ha dicho que se hable, porque que lo hable todo el mundo, no me importa, pero yo no pienso hablar nunca de latina. Se lo advierto a ustedes para que lo sepan. El título de la conferencia es, y me voy a sentar, no porque lo necesite, sino porque de esa manera sí me oyen mucho mejor. Me voy a remontar, señoras y señores, mucho gusto en saludarles a ustedes. Me voy a remontar al siglo XIII. Déjense ustedes una cosa. El siglo XIII es una época, y no lo digo yo, sino que lo dice un eminente historiador de Cambridge, que es el centro histórico más importante hoy en Europa. El siglo XIII es la gran época de la expansión de Europa. La expansión de Europa. Y me voy a remontar en España, siglo XIII, a el reinado de dos grandes reyes, que son Fernando III el Santo y el primogénito de sus 13 hijos, a pesar de lo que conquistó, pues fíjense ustedes lo que produjo también, Alfonso X el Sabio. Es decir, me voy a situar
entre 1216 y 1284, en pleno siglo XIII. Y ahí es donde va a aparecer una de las primeras crónicas, se titula Primera Crónica General, promovida por Alfonso X el Sabio, en el que, sintiéndose morir San Fernando, Fernando III el Santo, dice la crónica, se quitó las vestiduras reales, reunió a sus hijos alrededor, 13, no era como ven ustedes, y dijo las siguientes palabras al heredero del reino. Señor, te dejo toda la tierra de la mar acá que los moros ganaron. En tu señorío finca todo. La una conquistada, la otra tributada. Fíjense ustedes bien en el lenguaje. Si la supieras guardar en el estado que te la dejo, serás tan buen rey como yo. Y si de esto menguas, no eres tan bueno como yo. Si ganara por ti más, eres mejor que yo. Aquí ven ustedes cómo está la idea de expansión, perfectamente centrada en el siglo XIII en la España. Es la primera nación española, o reino español, en donde está la idea de expansión total. Pero esa idea de expansión, que implica territorio, implica también soberanía. Y la soberanía es el Estado. Y implica también vertebralidad. Es decir, Ortega pudo decir que España estaba invertebrada y era verdad, pero aquí está indicando la expansión una vertebralidad y está indicando algo también verdaderamente importante, que es cómo se va a plantear de un modo tremendo y fundamental la idea de monarquía. Si la conservas, eres igual que yo, si la aumentas, eres mejor que yo. Pero la unidad de la monarquía es la esencia fundamental de la institución. Volvamos ahora la vista privilegiada de historiador a el momento de la conclusión de la Reconquista de España. La conclusión de la Reconquista ocurre con la conquista del Reino de Granada, que recoge una obra literaria genial, que es La Celestina, la tragicomedia de Calisto y Melibea. Cuando la Celestina dice, Granada es ganada. Y este es un momento clave y fundamental. Granada es ganada, quiere decir que se ha incorporado, se ha terminado una empresa que ha durado 8 siglos y que es la que está rigiendo la idea fundamental. Y en ese momento aparece América. América en la ficción de un italiano, genovés, que presenta un proyecto y se llama, aunque no es su nombre verdadero, Cristóbal Colón. Saben ustedes perfectamente cómo en un momento dado Cristóbal Colón ha pedido una cantidad de cosas tremendas, y esto hay que aclararlo, y lo voy a aclarar en palabras geniales del profesor Pérez Pérez, mi querido amigo y compañero en la creación del Departamento de Historia de América de la Universidad Complutense. Todo el mundo habla de las capitulaciones de Santa Fe. Las capitulaciones de Santa Fe no son ningún documento público. Es en un trato comercial entre el que pide y el que al pedir solicita mercedes, es Cristóbal Colón. Por eso se llaman las cosas suplicadas. Y las cosas suplicadas son las contenidas en un memorial redactado por el genovés, está redactado por Colón, discutidas y sopesadas
por una comisión nombrada por los Reyes Católicos, que la forman Fray Juan Pérez, el secretario Coloma, el secretario del rey Coloma y el secretario de la reina Fernando Álvarez de Toledo, que tiene que informar a los reyes si se puede conceder a Colón estas cosas. ¿Y qué pide Colón? Pues pide ser almirante de la mar Océana, pide ser virrey y gobernador de todas las tierras conocidas que él descubra, incorpore o que ganare, es decir, que conquistare o que analizase. Y unas mercedes económicas que son el 10% de las ganancias de las mercancías que se intercambian y el 8%, si él quiere, de participación en todos los navíos que se organizan. Oiga, este señor, ¿qué es lo que pide? Parece que está en otra época más próxima a nosotros, y que está centrando sus necesidades en ese momento. Así, en ese momento ocurre una cosa curiosísima. Se cierra la expansión territorial y aparece un proyecto presentado por un extranjero llamado Cristóbal Colón, que ha pedido unas condiciones verdaderamente importantes, que son las que figuran en lo que se llama Capitulaciones de Santa Fe. Pero eso no es un documento público. El documento público es el privilegio expedido unos días después de las llamadas Capitulaciones de Santa Fe en Granada por los Reyes Católicos. 13 días después exactamente, lo vean que la reacción estatal es importante, a favor de Cristóbal Colón, una carta de privilegio en que dice textualmente lo siguiente, no se la voy a leer todas, pero dice: Don Fernando y don Isabel, por la gracia de Dios, por cuanto vos, Cristóbal Colón, vade por nuestro mandado, queda claro, a descubrir y ganar, son dos cosas distintas, con ciertas fustas nuestras, es decir, de los reyes, y con nuestras gentes, es decir, de los reyes, ciertas islas de tierra firme en la mar Océana, y se espera que con la ayuda de Dios se descubrirán y ganarán alguna de las dichas islas por vuestra mano e industria, y así como es cosa justa y razonable, que pues os ponéis al dicho peligro por nuestro servicio, eso está más claro que el agua, sea desde ello remunerado, y queriéndoos honrar y hacer merced por los usos dichos, es nuestra merced. Cuidado que yo he discutido con mi inolvidable amigo Alfonso García Gallo si era una merced o era un contrato. Pues ven ustedes que es una merced. Tengo que reconocer, Alfonso, que tenía razón. Es una merced, pero es una merced que está contratada con una idea que está surgiendo en ese momento, que es tan importante como la reconquista, el final de la conquista de Granada y la apertura de la navegación atlántica, que es la formación y la creación del Estado moderno, primero de Europa, en donde hay dos planteamientos absolutamente imposibles de separar, que es el planteamiento de la política diplomática de dominio en el Mediterráneo y la política inicial que se centra en Castilla, en la reina Isabel la Católica y en el Estado, que es la primera expansión europea por el Atlántico, que en las cosas suplicadas se dice, que está redactado por Colón, se dice expresamente, como ha estudiado mi inolvidable amigo don Juan Manzano y Manzano en su Colón y su secreto, se dice y se analiza fundamentalmente que esa expansión se está realizando sobre algo que alguien ha viajado antes que Colón y que a su regreso es el famoso piloto anónimo, que yo sé quién es, pero todavía no lo puedo demostrar y por esto no lo digo, que esto es lo que hace el historiador. Bueno, señoras y señores, ya no es posible definir la monarquía
con el criterio de Aristóteles, el gobierno de uno. No. El enciclopedismo político de Aristóteles, o quizás por un acceso al diccionario para buscar las fotocopias ideológicas que permiten la palestra del poder político. Hay que plantear lo que yo llamo el estatuto histórico. Y el estatuto histórico es que hay una interacción de estructuras, que para mí son 6: religión, política, economía, sociedad, cultura y pensamiento. Hoy la historia se guía fundamentalmente por el pensamiento conceptual, la concepción del pensamiento, que es la que guía, ya lo dijo Collingwood hace muchos años, también ilustre profesor de Cambridge. No hay cosa que aparezca en el mundo que previamente no haya sido idea. Esta es la idea. El pensamiento está constituido por una idea que se hace socialmente efectivo en una escuela intelectual que analiza, fundamenta, comprende, que es lo que tiene que hacer el historiador, comprende la realidad. Este estatuto histórico nos lleva a la mentalidad de la coherencia. Y aquí, en 1492, aparece un hecho nuevo absolutamente, que es el hecho oceánico. Nada de descubrimiento, de esos son nombres que no tienen sentido. Los historiadores hispanoamericanos dicen, nos van a descubrir nosotros, tienen razón, ellos tenían una vida propia y una vida importante en algunos casos. El imperio azteca y el imperio inca son organizaciones estatales muy importantes. Están absolutamente comparadas con las grandes instituciones del viejo mundo, como son China, Mohenjo-Daro en la India, Mesopotamia o Egipto. Están constituidos, son las 6 grandes culturas importantes del mundo. Es decir, es que la única conquista que tiene que hacer España en América es justamente la de estos imperios, que son imperios fuertemente militarizados, porque son los que sostienen, junto con la religión, que es el propio jefe del Estado, el que está involucrado directamente con el sol, en su caso, o era imposible, a Moctezuma era imposible entrar mirándole de frente, había que entrar a 4 patas, todos sus súbditos, lo que indica un poder absoluto y tremendo, pero además organizado, que es justamente lo que está emergiendo en la Europa de la época del descubrimiento, en los 3 grandes estados occidentales, no nos engañemos, que son España, Francia e Inglaterra. Estos son los 3 grandes estados occidentales en los que se está creando el mundo nuevo, que está dirigido y encuadrado por los reyes. ¿Esto dónde lo vemos? Pues esto, miren ustedes, les voy a citar a ustedes una obra fundamental intelectual que está representado por Rodrigo Sánchez de Arévalo, que es un pensador prácticamente desconocido, que vive de 1404 a 1470. Los reyes católicos inician su reinado en 1474. Su boda ha sido unos años antes. Sánchez de Arévalo, que es el único pensador del siglo XV que ha tenido la fortuna de tener una biografía excelente de un jesuita llamado Teodoro Toni, que ha estudiado la biografía total de Rodrigo Sánchez de Arévalo. Les confieso a ustedes que para mí totalmente desconocido, que escribe un libro que se titula De Pace et Bello, de paz y guerra, es decir, lo de Tolstoy mucho antes, exactamente, lo de Tolstoy de guerra y paz, solamente que él pone en primer lugar pace et bella, es que la pace es justamente el objetivo fundamental de la corona española. Por eso me parece acertadísimo
y felicito una vez más a Petrovici el título puesto a esta conferencia: España y Iberoamérica, una política de Estado, el protagonismo de la corona. Lo están ustedes viendo ahora. Si ustedes estudian la obra de Toni, publicada en el prestigiosísimo Anuario de Historia del Derecho Español en 1936, y que tiene 350 páginas. Es un artículo de lo de no te menés, no un artículo de esto que se publican así y se escriben rápidamente en la prensa. Es un artículo de fondo tremendo. Está tratando, es la primera aparición del tema de la mentalidad, señores, la mentalidad. Esta es la última palabra de la historia, de la historia teórica. Una mentalidad, dice Sánchez de Arévalo en De Pace et Bello, política clara y contundente. Y esto lo está diciendo cuando lo escribe en el reinado de Juan II, el padre de la reina Isabel la Católica, que, como saben ustedes, es el momento de eclosión tremenda, de enfrentamiento absoluto entre rey y nobleza. No lo olviden. El problema de las vetrías está planteando una cuestión verdaderamente grave. Hay 18 linajes nuevos, nobles, creados por el rey Juan II, que se contradice con la muerte violenta y tremenda por parte de la nobleza. Están apareciendo los partidos nobiliares, lo cual es absolutamente grave. Toda la entereza política de la situación, que es completamente distinta que la situación señalada en la crónica, en la primera crónica general. Dice, oiga, si guarda usted lo que he ganado. No, aquí lo que se está planteando es al servicio, la idea política del poder de la monarquía al servicio de un pensamiento fijo. Y este pensamiento fijo es, ¿qué es? Lo señala Sánchez de Arévalo: la comunidad. Y dice, no con estas palabras mías, naturalmente, sino en el lenguaje de su época, dice, es que toda expansión fuera de las fronteras de la monarquía exige la formación de una comunidad. Esta es la primera doctrina que podemos llamar de tipo integral, de anexión, de anexionismo, que algunos llaman colonial y que en algunos casos se puede aplicar el título de colonial, pero que en el caso de lo que señala Rodrigo Sánchez de Arévalo, de ninguna manera puede ser considerado colonial. Es decir, la comunidad, que es lo que recoge ya en tiempos de los Reyes Católicos, Fray Íñigo de Mendoza, teórico de la política de los Reyes Católicos, en un libro titulado Dechado del regimiento de príncipes. Desgraciadamente, esto fue editado por primera vez, este libro, por Fouché dels Bosch, en el tomo 19 de la Nueva Biblioteca de Autores Española. Está centrado en una idea básica y fundamental de moralidad política como objetivo fundamental del Estado. Ojo, que es esta moralidad política la que está centrando esta línea básica y fundamental. Voy a estar al mismo tiempo que el secretario de Estado. Es que si no, el esfuerzo que he hecho se queda en el aire, vamos. Pero procuraré terminar en los 10 minutos que me fija este autócrata, que es Pomerletti. ¿Qué es lo que se produce en este momento? La idea de comunidad. La idea de comunidad es la razón de Estado. Esto que se habla, la razón de Estado, ¿cuál es la razón de expansión? Y si usted crea algo, que sea una comunidad. Es que esto es justamente la idea política que dice un ilustre historiador francés, americanista francés, Georges Baudot, desgraciadamente fallecido. Yo siempre tengo que citar y todos son fallecidos. Yo no sé cuándo me voy a morir yo, ¿verdad? Hay una idea política
y es que por primera vez en la historia humana, dice Baudot, se configura una estructura de poder político, de configuración de Estado a escala mundial y se organiza con perspectivas planetarias. Esto es lo que es fundamentalmente. Y por primera vez, una corona europea concibe su capacidad de gobierno político, acierto fundamental en el título de la conferencia. Creación urbana, que es lo más característico de lo que España hizo en América. Ordenación rural, la economía de plantación, que mi querido amigo Juan Velarde dijo, yo no sabía que después de la economía minera hubo en América una economía de plantación. Claro, no lo sabías, pues ya los tienes. En tu argumentación lo puedes usar. Y finalmente un impulso económico y fiscal que son justamente, desde mi punto de vista, los factores fundamentales de un Estado fuera de los límites naturales de su imperio. Con la fundación de los reinos americanos, la corona realmente propone un modelo político nuevo. Es una monarquía ampliada, efectivamente, como dice Baudot, a escala planetaria, y que se hace sobre una base fundamental que es la creación del derecho indiano, que es la creación más importante y espectacular creada por España en el Nuevo Mundo. Naturalmente, en el orden religioso, una conversión. El único que la ha reconocido es San Juan Pablo II. Constantemente lo ha reconocido y agradecido a España. No por eso se ha visto ese regio patronato indiano, es decir, que el Estado corre con todos los gastos de matalotaje, de expansión de los 120.000 misioneros que, según Borges, después de un análisis fundamental, ha llevado a cabo y trasladado a América para llevar a cabo la gran evangelización. Si vemos el documento básico y fundamental del cedulario indiano de Diego de Encinas, apreciamos inmediatamente el amplísimo panorama, contenidos, aspectos decisivos de la política indigenista. Y dice, la comunidad, es decir, la comunidad existe, que desde fines del siglo XV comenzó a formarse a una y otra ribera del océano Atlántico, ojo, a una y otra ribera del océano Atlántico. Y es que lo que dice el eminente historiador que ha hecho el estudio desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, que se llama Fernand Braudel, el historiador más importante, en donde desde la vida cotidiana, que él llama el mercado, es decir, la relación económica directa de la bolsita en la compra, a la economía y al capitalismo, que es, dice Braudel, la máquina fundamental de la economía del mundo moderno y contemporáneo. Y esto está centrado fundamentalmente en la teoría económica. De esto no puedo hablar porque lo tengo en estudio, pero sí les puedo decir que el océano Atlántico se configura esa cosa nueva, esa línea nueva, ese reinado nuevo, ese estado atlántico nuevo que ha estudiado Braudel en los 3 tomos fundamentales y asombrosos de su investigación. Hay 2 grandes entidades europeas, España y Portugal. España, ya se puede hablar de España en este momento, está formada por Castilla y Aragón a través del sacramento matrimonial de los Reyes Católicos, y en el otro lado la América Española y Brasil. Esta es la línea que don Salvador de Madariaga en cierto momento dijo: si Inglaterra y España, en lugar de estar enfrentadas, unen sus fuerzas en una sola comunidad, ella con la América del Norte, España con América del Sur,
esta entidad de 4 funciones que ha establecido la monarquía de los Reyes Católicos, sería realmente el elemento básico y fundamental de importancia en el mundo. ¿Qué razón tenía don Salvador de Madariaga? Pues bien, ahora viene el por qué está el titulito que me ha puesto mi querido amigo Petrovich. Daniel Oduber y Quirós es un político costarricense, ahora va a ir el príncipe a la toma de posesión de uno nuevo. Nacido en San José. San José es el único sitio de Costa Rica en donde se puede respirar. No, tú eres catalán, no lo puedo decir. Nace en San José 1921, ¿no? Se ha muerto, pero es más viejo que yo, vamos. Sí, vive. Presidente del Partido de Liberación Nacional, de Figueres, el único político sensato que ha habido en Costa Rica. Ministro de Asuntos Exteriores, del 62 al 64. Presidente de la Asamblea Legislativa, es decir, un prócer, como ven ustedes, ¿no? Del 70 al 74. Elegido presidente de la República en febrero del 74. En el 78 le sucederá Carazo. ¿Lo tienen ustedes situado? La llegada de los reyes a Costa Rica, por primera vez, es el 15 de septiembre del 77. Está en los últimos meses de su gobierno. Y es Oduber y Quirós el que, a pie de avión, dice: majestades, sed bienvenidos, os llevamos esperando 450 años. 450 años es el tiempo en el que la monarquía española ha llevado a cabo una política de Estado que no tiene parangón posible en el mundo para crear una sociedad que si en el 16 fue de frontera, en el 17 fue de familia católica y criolla, y en el 18 las familias de puertos con mayor índice de comercio en el mundo, como ha demostrado el gran historiador francés Fernand Braudel. Esta es la razón de que España e Iberoamérica formen una comunidad y que a través de una política de Estado directamente llevada en el gobierno por la monarquía y por los reyes ha dado protagonismo definitivo y esencial a la corona. Y es verdad y absolutamente cierto que en el momento en el que se plantea las cosas suplicadas hay una experiencia humana única e incomparable, que no fue de ninguna manera un dominio imperial, ni un vasallaje entre colectividades ajenas y extrañas, sino fue, señoras y señores, un dilatado y riquísimo proceso de creación de una nueva situación humana, que es una comunidad que no es latina, es hispánica y americana. Muchas gracias.